La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses fue escrita mientras el apóstol se encontraba prisionero, probablemente en Roma. A diferencia de algunas de sus otras cartas, Filipenses no fue escrita principalmente para corregir problemas doctrinales, sino para expresar gratitud, fortalecer la fe de los creyentes y animarlos a permanecer firmes en Cristo. Desde el comienzo de la carta, Pablo manifiesta su profundo afecto por la iglesia de Filipos, una congregación que había demostrado gran fidelidad y apoyo a su ministerio. Con alegría y agradecimiento, recuerda cómo los creyentes filipenses habían participado en la expansión del Evangelio desde los primeros días de su conversión. Pablo les asegura que Dios continuará la buena obra que comenzó en ellos hasta el día de Jesucristo. A continuación, comparte detalles sobre su situación como prisionero. Aunque se encuentra encarcelado, explica que sus sufrimientos han contribuido al avance del Evangelio, ya que muchas personas han escuchado acerca de Cristo debido a sus cadenas. Incluso algunos miembros de la Guardia Imperial han tenido la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. Pablo demuestra una actitud extraordinaria de confianza y esperanza. En lugar de concentrarse en sus dificultades, se alegra porque Cristo está siendo anunciado. También expresa que su deseo principal es glorificar a Dios, ya sea mediante su vida o mediante su muerte. En uno de los pasajes más conocidos de la carta declara: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Con estas palabras muestra que toda su existencia está dedicada al Señor. Aunque reconoce que partir para estar con Cristo sería mucho mejor, comprende que permanecer con vida permitirá seguir sirviendo a los creyentes. Pablo anima a la Iglesia a vivir de una manera digna del Evangelio. Les exhorta a mantenerse firmes en la fe, unidos en un mismo espíritu y trabajando juntos por la causa de Cristo. También les recuerda que enfrentar dificultades por causa de su fe no debe ser motivo de temor, pues Dios utiliza incluso las pruebas para fortalecer a sus hijos. El mensaje central de esta primera parte es la alegría que nace de una relación profunda con Cristo. Aún en medio de las dificultades, Pablo demuestra que la verdadera paz y el verdadero gozo no dependen de las circunstancias externas, sino de la confianza en Dios y del compromiso con el Evangelio. Su ejemplo inspira a los creyentes a mantener una actitud de fe, gratitud y perseverancia en cualquier situación. Después de animar a los creyentes a permanecer firmes en medio de las dificultades, Pablo profundiza en una de las enseñanzas más importantes de toda la carta: la humildad y el ejemplo perfecto de Jesucristo. Exhorta a los filipenses a vivir en unidad, evitando el egoísmo, la vanagloria y las rivalidades. Les enseña que cada creyente debe considerar a los demás como superiores a sí mismo y buscar no solamente su propio bienestar, sino también el de los demás. Para ilustrar esta actitud, presenta el extraordinario ejemplo de Cristo. Pablo explica que, aunque Jesús existía en la condición de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó voluntariamente de sus privilegios y tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Su humillación llegó hasta el punto de obedecer al Padre, incluso hasta la muerte, y muerte de cruz. Debido a esta perfecta obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta enseñanza muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio a Dios. Pablo anima a los creyentes a seguir este mismo ejemplo en su vida diaria. Les recuerda que deben ocupar su salvación con temor y reverencia, permitiendo que Dios produzca en ellos tanto el deseo
como la capacidad de hacer su voluntad. También les exhorta a realizar todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, brillando como luces en medio de un mundo lleno de oscuridad espiritual. Más adelante, Pablo comparte ejemplos prácticos de personas que reflejan este espíritu de servicio. Habla de Timoteo, su fiel colaborador, destacando su sincero interés por el bienestar espiritual de los creyentes. También menciona a Epafrodito, quien había arriesgado su vida para servir a la obra de Cristo y llevar ayuda a Pablo durante su encarcelamiento. Ambos son presentados como modelos de dedicación, fidelidad y amor cristiano. A través de estas enseñanzas y ejemplos, Pablo muestra que la vida cristiana no consiste únicamente en creer ciertas verdades, sino en reflejar el carácter de Cristo mediante la humildad, el servicio y la obediencia. El mensaje central de esta sección es que los creyentes están llamados a seguir el ejemplo de Jesús, viviendo con una actitud de amor sacrificial y buscando siempre la gloria de Dios por encima de sus propios intereses. En la parte final de la epístola a los Filipenses, Pablo continúa animando a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a encontrar su verdadera confianza únicamente en Jesucristo. Comienza advirtiendo acerca de aquellos que intentaban imponer requisitos religiosos como condición para alcanzar el favor de Dios. Frente a estas enseñanzas, Pablo recuerda su propia experiencia. Explica que, si alguien pudiera confiar en sus logros humanos, él tendría muchos motivos para hacerlo, pues había sido un judío celoso, conocedor de la ley y respetado entre su pueblo. Sin embargo, declara que todo aquello que antes consideraba una ganancia, ahora lo considera pérdida, en comparación con el incomparable valor de conocer a Cristo. Para Pablo, la verdadera justicia no proviene del esfuerzo humano, ni del cumplimiento de normas religiosas, sino de la fe en Jesucristo. El apóstol expresa su profundo deseo de conocer cada vez más a Cristo, participar de sus sufrimientos y experimentar el poder de su resurrección. Aunque reconoce que todavía no ha alcanzado la perfección, continúa avanzando con determinación hacia la meta espiritual que Dios le ha señalado. Utiliza la imagen de un corredor que deja atrás lo que quedó en el pasado y se esfuerza por alcanzar el premio que le espera. De esta manera, anima a los creyentes a mantener su mirada fija en Cristo y a no desanimarse en su crecimiento espiritual. Pablo también recuerda que los cristianos pertenecen a un reino celestial. Aunque viven en este mundo, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Por eso deben vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, mientras esperan el regreso de Jesucristo, quien transformará sus cuerpos mortales y les dará una existencia glorificada. Más adelante, Pablo exhorta a los creyentes a permanecer unidos, a resolver sus diferencias con amor y a mantener una actitud constante de alegría. Les dirige una de las exhortaciones más conocidas de toda la carta: regocijaos en el Señor siempre. Además, les enseña a no vivir dominados por la ansiedad. En lugar de preocuparse excesivamente, deben presentar todas sus necesidades a Dios mediante la oración, acompañada de gratitud. Como resultado, la paz de Dios guardará sus corazones y pensamientos. Pablo concluye animándolos a llenar sus mentes con todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro y digno de alabanza. Finalmente agradece la ayuda económica que los filipenses le habían enviado, destacando su generosidad y amor. Les asegura que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así termina una carta llena de gozo, esperanza y confianza, enseñando que la verdadera felicidad se encuentra en una relación profunda con Cristo y que la paz de Dios puede sostener al creyente en cualquier circunstancia.
La enseñanza principal de la carta a los Filipenses es que el verdadero gozo y la verdadera paz se encuentran en una relación profunda con Jesucristo, independientemente de las circunstancias que una persona enfrente. Aunque Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión, su mensaje está lleno de alegría, esperanza y confianza en Dios. Una de las enseñanzas más importantes del libro es la importancia de mantener una actitud de gozo constante. Pablo demuestra que la felicidad del creyente no depende de las situaciones externas, sino de su comunión con Cristo. Aún en medio de pruebas, dificultades o sufrimientos, los cristianos pueden experimentar la paz y la fortaleza que provienen de Dios. La carta también enseña el valor de la humildad. Pablo presenta a Jesucristo como el ejemplo perfecto de servicio y obediencia. Aunque era Dios, Jesús se humilló voluntariamente, tomó la condición de siervo y obedeció hasta la muerte en la cruz. Por esta razón, los creyentes son llamados a vivir con amor, sencillez y preocupación genuina por los demás. Otro tema fundamental es la unidad entre los cristianos. Pablo exhorta a la Iglesia a evitar divisiones, rivalidades y egoísmo. Enseña que todos deben trabajar juntos para la gloria de Dios, manteniendo una actitud de respeto, cooperación y amor fraternal. Filipenses también destaca la importancia de confiar completamente en Cristo. Pablo declara que todo lo que antes consideraba valioso perdió importancia al compararlo con el privilegio de conocer a Jesús. La verdadera justicia no proviene de los logros humanos, sino de la fe en Cristo. Además, la carta enseña a los creyentes a vencer la ansiedad mediante la oración. Pablo anima a presentar todas las preocupaciones delante de Dios con gratitud, prometiendo que la paz divina guardará el corazón y la mente de quienes confían en Él. Finalmente, Filipenses enseña la importancia de perseverar hasta el final. Los creyentes deben mantener su mirada puesta en Cristo, avanzar hacia la meta espiritual y recordar que su verdadera ciudadanía está en los cielos.